Bueno, yo también quiero empezar en esta mañana agradeciendo a Dios por habernos permitido ser bendecidos en esta mañana al compartir este tiempo de comunión y sana enseñanza de su palabra para nuestra edificación mutua. De la misma manera quiero que nos pongamos de pie de manera breve para que nosotros podamos orar y con el mismo deseo de nuestro hermano y siervo también, el pastor Mainer. Es mi deseo también de que Dios utilice mi vida y en esta exposición en cuanto al tema de la disciplina eclesiástica o la disciplina en la iglesia, que entendemos que la iglesia somos nosotros. ¿Sí? Si es que oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, amado Padre Eterno, gracias, mi buen Señor, por tu fidelidad, tu infinita gracia y misericordia para con nosotros, Señor, al permitirnos disfrutar este tiempo, deleitarnos mutuamente, Señor, crecer, oír, ver, apreciar tu santa, infinita, eterna palabra, Señor, la única útil para nuestras almas, Señor. En mente siempre está ya guardada también en nuestros corazones tu palabra, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por ti y útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, Señor, para prepararnos enteramente para toda buena obra y que estemos realmente, que se cumpla el propósito para el cual fue enviada tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te ruego que seas controlando mis emociones, Señor, la cual es muy difícil, Señor, y que sea tu Santo Espíritu controlando y dirigiendo cada una de nuestras vidas en esta mañana, Señor. Que podamos ser oidores para ser hacedores de tu palabra, Señor. Crear convicciones reales y firmes en tu palabra, Señor, en nuestras vidas por medio de tu palabra. Oramos en el santo, bendito y precioso nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, ustedes pueden ver ahí el tema de esta mañana, la disciplina de la iglesia. Bueno, dentro del plan del Señor para la iglesia, hemos visto su iglesia, la cual Él la compró con su sangre, lo que nuestro hermano Mainer también ya habló mucho de esto, la cual Él mismo la compró con su sangre, estableció que la santidad sea evidente en cada uno de nosotros los creyentes, ¿no es cierto? El Señor nos enseña claramente que la iglesia debe aplicar las normas bíblicas establecidas de la santidad, ¿sí? Ahora, la definición de la santidad hemos visto, ¿no es cierto?, en esta mañana, y por la Biblia, al conocerla, es que Dios nos separó del mundo. Ya hemos visto, hemos oído en esta mañana, nos separó y nos apartó para Él, para sí mismo. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Para servirle, para adorarle, para obedecerle, para seguirle, y que de esa manera sea glorificado Dios en nuestras vidas. Pues la Escritura dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 17, porque como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, eso es lo que en esta mañana también hemos visto en cuanto al hecho de haber sido adoptados en el amado, ¿no?, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No dice un siervo nada más o un consiervo suyo. Dice la Escritura, dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Y es así que dentro de la práctica de la iglesia como organismo espiritual, en el proceso de crecer en santidad, nos vemos siempre acechados por el pecado. Muy amable hermano, claro. Y sabemos que en este proceso de crecimiento en santidad vamos a ser, de hecho, estamos siendo acechados por el pecado.
con lo cual tenemos que batallar, tenemos que luchar. Antes no luchábamos con el pecado porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, desde que Cristo nos compró, desde que nos apartó y hemos visto toda la definición de lo que implica ser la iglesia, el cuerpo, la esposa, ¿sí? Los llamados, como dice, ¿sí? Es así que debemos luchar con el pecado con lo cual tenemos que batallar constantemente, día tras día. La pregunta es, viendo esto de la santidad, ¿por qué la iglesia en estos tiempos es tan poco santa? A diferencia de la iglesia primitiva, cuando estudiamos el libro de los Hechos y vamos viendo una iglesia santa, pura, sin mancha, vemos ese celo por vivir, por identificar, por mostrar el carácter de Cristo en la vida de cada uno de los creyentes. Hoy en día vemos una batalla de doctrinas y no por vivir, porque la Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y estamos luchando con personas, con doctrinas, con iglesias, como justo hoy en esta mañana escuchamos. No es la iglesia de Alausí, de Riobamba, no es la iglesia de David, de Daniel, etcétera, etcétera, los nombres que mencionó Mainer, Kleber, Diego. Es la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo tenemos que vivir para Cristo y por Cristo, ¿no es cierto? ¿Por qué la iglesia en estos tiempos es poco santa? La respuesta no necesariamente es porque no se haya predicado de manera correcta la palabra de Dios o porque el mensaje haya sido erróneo, porque el mensaje doctrinalmente puede ser muy sano, muy preciso, bueno, la palabra es sano porque la Biblia habla de la sana doctrina, pero la verdad es que hemos descuidado la implementación en nuestras vidas. Es por eso que en cuanto a nuestra aplicación, nosotros hemos descuidado. Cuando oímos la palabra de Dios, hemos descuidado el qué, el hacer, el obedecer. Y es por eso que se ve entorpecida nuestro crecimiento espiritual y por ende nuestra santidad. El reflejo del carácter de Cristo en nuestras vidas se ve estorbado, ¿sí? La pregunta es, ¿debemos preocuparnos por lo que hacen los creyentes de la iglesia? ¿Qué tiene que ver la santidad con la disciplina? Y ahí es donde yo y todos quizá estamos pensando, qué importante es la disciplina, por ejemplo, en la vida de nuestros hijos, hablando como padres. Y cuando fuimos hijos también, cómo nuestros padres ejercían la disciplina en nosotros. ¿Fue importante la disciplina en nuestras vidas? ¿O era algo que era algo muy anticuado? En nuestra ignorancia, nosotros decíamos con mi familia, con mis hermanos, decíamos, ya eso ya pasó de moda, ya no estamos en su tierra, resaltábamos y le decíamos eso a mi mamá, ya no estamos en la época del pasado, ya son otras cosas, debemos más bien, debe tener más amor. Entonces nosotros pensábamos, lo primerito que piensa el ser humano sin Cristo, como ya dijo nuestro hermano Michael, es que la disciplina es vista hoy en día como algo terrorífico, algo aterrador, y no es así. Así como un buen padre se preocupa por sus hijos, más excelente es la preocupación de nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros, sus hijos. Y que en el proceso de perfeccionarnos a la imagen de Jesucristo, que leímos uno de los textos, Efesios 4:13, ahí usted puede ver, porque hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, ese es el propósito de Dios, esa es la voluntad final de Dios para nuestras vidas, que lleguemos a ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso es la santidad. Pero en todo esto tiene un proceso. No es que usted desde el día en que aceptó a Cristo y usted, plum, empezó a irradiar santidad y cada vez que le veían en la calle veían como a usted con una aureola y viendo y reflejando solo gloria, en ningún sentido. Es por esa razón que Dios ha establecido dentro del plan del Señor para la iglesia, su cuerpo, es que nosotros vivamos conforme a Él ha establecido en su palabra, el procedimiento, el estándar, la norma, para que nosotros vivamos en santidad, ¿sí? Esa es la preocupación de un buen padre. Cuando hablamos del Padre Celestial, ahora nuestro Padre, por gracia, por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador, vemos que su preocupación es santa, su preocupación es realmente
bendita, pura, perfecta la preocupación. No como la preocupación que nosotros hemos tenido en nuestras ideas, ¿no? Como padres, aún dentro de nuestras mejores intenciones, no se comparan jamás con esa preocupación santa de Dios por cada uno de sus hijos. Y es tan preciosas las herramientas cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, vemos todos los medios que Dios nos ha dado, como un padre que realmente ama a su hijo y todos los medios que le da para que sea creciendo espiritualmente, sea evidenciado en su propia vida de que realmente pertenecemos y somos hijos de un Dios santo, perfecto, etcétera, etcétera. ¿Sí? En su amor por cada creyente, Dios decide en el proceso de la santidad disciplinarnos. Esto tiene que ver mucho. Y es por eso que vemos a muchas iglesias realmente no santas. ¿Por qué? Porque han hecho a un lado la disciplina. Se ha hecho a un lado y se ha despreciado. Se ha visto hoy en día como algo aterrador. Proverbios capítulo 3, versículos 11 al 12. Leo lo que la Escritura dice en cuanto a esto. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigas de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Aquí queda claramente evidenciado que la disciplina es evidencia del amor genuino, del amor protector, del amor más sano que puede tener un padre por su hijo. Y ya dijimos que el amor de Dios para con nosotros va más allá de mi amor para con mis hijos, de su amor para con sus hijos como padre. Va más allá, sobrepasa todo entendimiento en ese sentido, pero es apreciable y es entendido cuando nosotros venimos a la Escritura y vemos qué infinita gracia. Nosotros hablamos de la gracia y de la misericordia de Dios, y esto es gracia, el hecho de que podamos disfrutar este tiempo es gracia, dándonos el tiempo para que nos podamos edificar con su palabra, ir conociendo a Dios. Y la misericordia de igual manera, porque ahorita tranquilamente toda la humanidad tendríamos que ser tragados por el infierno a causa de nuestros pecados, pero en Cristo nosotros venimos a ser receptores de esa gracia bendita, que aún está disponible para aquel que aún no ha recibido ni ha creído en Cristo como tal, como el Señor, como el Salvador, como Juan diría, como el único camino, la verdad y la vida, como el camino, ¿sí? Hebreos 12:6 de igual manera, anunciando este mismo, el de Proverbios 3, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios ama y disciplina, el amor y la disciplina. Si no hay disciplina, no hay amor en los miembros de una iglesia. Esa es la ausencia de la disciplina. Hoy en día, cuando hablamos, hablo de mi trabajo, de por qué se debe corregir a los hijos, enseguida dice, qué poco amoroso. No cometan los mismos errores que nuestros padres cometían al castigarnos, al reprendernos así. Bueno, hoy más bien nuestros padres y nuestros abuelos se sorprenden cuando nosotros no aplicamos una disciplina adecuada a nuestros hijos y no corregimos lo deficiente. Y luego lo que no corregimos con el tiempo se hace algo incorregible, porque crecen con ese antecedente y hasta el punto que hoy ha llegado, ya nadie quiere hablar de disciplina. Es algo, como les dije, es como una película de terror. No. Entonces, esta es la negligencia. ¿Por qué no hay santidad en la iglesia en estos tiempos? Es justamente por eso, es por la negligencia en cuanto al ejercicio de la disciplina dentro de ella, que a través de los años ha traído como consecuencia únicamente una iglesia débil y pecadora, que ha traído como consecuencia a creyentes poco o casi nada comprometidos con su santidad, con su servicio, solo pensando en sí. Es lo que pensaba cuando hablaba en algo nuestro hermano Maine. No debemos solo pensar que la iglesia soy yo exclusivamente. La iglesia somos todos los que hemos recibido a Cristo. Y el servicio es del uno al otro, para edificación mutua, como un cuerpo tiene sus miembros para el servicio de su cuerpo entero, ¿no es cierto? Y bueno, no es el tema de esta mañana. Razones por las cuales
Razones por las cuales la disciplina en la iglesia ha sido ignorada. Bueno, hay varias razones, yo solamente he puesto algunas. Primero dice porque no es agradable imponerla, primeramente. Entonces, como no es agradable imponerla, preferible no nos metamos en eso. No es agradable. Y es que no es bonito. Cuando hablamos de la disciplina de nuestros hijos, no nos gusta. No es que le decimos, como te amo y como me gozo al disciplinar. Entonces, cuando se tiene que ejercer y aplicar la disciplina en un miembro que peca dentro de la iglesia, en una persona a la que amamos, se supone que es en ese ambiente a quien amamos, no es nada agradable realmente aplicarlo, pero es necesario aplicarlo, porque evidencia realmente mi interés por su crecimiento, mi interés por su vida realmente espiritual y su vida evidentemente evidenciada por medio de su aplicación en todas las áreas de su vida. Segundo, dice por la falta de ejemplo de santidad de sus líderes. Esas son otra de las razones por las cuales la disciplina en la iglesia ha sido ignorada. Porque dice, ¿cómo me va a disciplinar si este es un siervo, un líder, que yo no veo ningún ejemplo de santidad en su vida? ¿Cómo me va a disciplinar él? Entonces eso vemos evidenciado, en donde el pecado empieza a abundar y a sobreabundar en una iglesia, empezando por el liderazgo. No como una posición de alto rango, algo que ha cambiado con el tiempo. Ahora el liderazgo se ve como algo deseado para tener como autoridad, y eso no es así. Pues somos siervos el uno del otro, siervos de Dios y consiervos el uno del otro, porque servimos al mismo Señor y somos hijos del mismo Padre, ¿sí? Tercero, porque se ha abusado totalmente de la disciplina. Aquellos que han aplicado han abusado de ella, mal aplicándola. ¿Por qué? Porque han malinterpretado. Una mala interpretación de la Biblia. Por eso nosotros debemos, como dijo nuestro hermano, nuevamente resalta, debemos interpretar la Escritura de la manera en que Dios ha establecido, para que nosotros podamos bien aplicar también la Escritura en nuestras vidas. Entonces una mala interpretación de ella lleva a un abuso totalmente de la Escritura. Cuarto, por no querer ser declarados faltos de amor. Como les dije, qué falto de amor ese padre que disciplina a su hija. Qué falta de amor esa iglesia, porque quiere disciplinar los pecados. ¿Quién es perfecto? Entonces, en nuestras ideas preconcebidas, entendiendo de que sí, nadie es perfecto, de que nosotros tenemos que luchar con nuestra humanidad, pero con esas ideas preconcebidas nosotros ponemos como que no es necesario la disciplina. Solo es el amor y la paz. Y estamos perdiendo de vista lo que la Biblia enseña en cuanto al amor. Y parte del amor es justamente disciplinar. ¿Sí? Entonces no queremos, por eso también se ha perdido, por no ser declarados faltos de amor. Quinto, para que la iglesia sea más atractiva al mundo y que cada quien viva y haga lo que quiere, con tal de que se exponga a la palabra de Dios prudentemente. Me enfoco en tratar de estudiar fielmente y exponerla allá. Cada quien es responsable si quiere o no quiere obedecer la palabra de Dios. Eso es algo que a veces yo por lo general he dicho, me hizo abrir mucho los ojos en este aspecto. A veces decimos, bueno, lo hecho está. Se ha expuesto fielmente la palabra de Dios, se ha interpretado correctamente y se ha enseñado de la manera correcta para que cada quien aplique en su vida. Pero ahí lo hemos dejado. Como hemos dicho, bueno, como la obra es de Dios, sí, la obra es de Dios. Pero ahí se muestra el amor de los creyentes al dar seguimiento, al preocuparnos e involucrarnos en la vida de los hermanos en Cristo. Obviamente usted entiende que es bajo la perspectiva que Dios ha establecido, no bajo sus propias perspectivas, sino bajo la perspectiva de Dios que vamos a seguir viendo. Hoy en día la disciplina es vista como algo terriblemente fuerte, que nadie quiere, ni siquiera quiere vivirlo. Hoy no. Si sé que alguien me va a disciplinar o a exhortar, es porque tenemos un concepto errado, nuevamente resalto, equivocado. Pero antes de entrar, ¿qué es la disciplina? Bueno, ¿qué no es la disciplina? ¿Qué no es la disciplina? Bueno, yo ahí puse para que usted pueda grabarse en su mente. La disciplina no es castigar para producir heridas inolvidables y que le dé miedo a volver a pecar y de ahí ya no vuelva a pecar. Eso no es la disciplina.
Pues lo que no es la disciplina es castigar para producir heridas inolvidables y que le den miedo a no volver a pecar. Como un niño que obedece a sus padres solo por miedo y no por amor. Es algo que se tiene que ir cultivando para que un hijo llegue a amar y llegue a obedecer a sus hijos, no por miedo, sino porque ama a sus padres también, así como su padre le ama. ¿Sí? La disciplina. Bueno, ahí vamos a ver hoy en la mañana qué es la disciplina, el lugar donde debe darse la disciplina, cuál es su propósito, cuándo y cómo debe ser aplicado el proceso de la disciplina. ¿Sí? ¿Qué es la disciplina de manera breve? Bueno, la disciplina, algo habló, ¿no? Nuestro hermano Maynor también antecediendo, corrección o castigo, dice. Tiene que ver, bueno, la palabra identifica o significa corrección o castigo, confrontación, pero también tiene que ver con la instrucción y la enseñanza. Siempre la disciplina tiene que ver con esto, con la instrucción y la enseñanza. ¿Y dónde aprendemos nosotros el proceso y los pasos para todo esto? ¿Dónde aprendemos a ver qué es la disciplina? ¿Dónde vemos o dónde conocemos el lugar que ha sido establecido para que se dé la disciplina o se aplique la disciplina? ¿Dónde vemos cuál ha sido el propósito de la disciplina? ¿Y dónde vemos cuándo y cómo se debe ser aplicada también el proceso de ello? ¿Dónde vemos todo eso? En la palabra de Dios. Por eso 2 Timoteo 3:16 tiene que estar en su mente y en su corazón. Y yo les recuerdo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarle, para corregir, para instruir. No solamente le enseña, sino que le corrige, le instruye. Tiene que ver con esto, con la palabra disciplina. La palabra de Dios hace todo eso. Qué perfecta que es la palabra de Dios y qué realmente soberana que es, porque hace lo que quiere hacer. La palabra de Dios fue dada por un Dios, bueno, por algo es Dios, ¿no? Su palabra es soberana. Si Él es soberano, su palabra es soberana y hace lo que ha establecido hacer o lo que ha querido hacer con ella en la vida de cada uno de nosotros. Y es justamente eso, disciplinarnos también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la disciplina? Todo esto lo que vemos tiene que ver con el castigo, así que podemos definir a la disciplina como el proceso para hacer frente al pecado conocido dentro de la iglesia. ¿Mediante qué? La confrontación, el castigo y la corrección. Corregir. La corrección del hermano o hermana con el único objetivo. ¿Con qué objetivo? De restaurarlo a la comunión con Dios y con la iglesia. No con el objetivo de todo lo contrario, de acusarle, de avergonzarle, etcétera, etcétera, que ya vamos a ir viendo. Mateo capítulo 18, versículos 15 a 20, aquí nuestro Señor Jesucristo establece bueno, a sus discípulos les dice cómo debería ser confrontado el pecado. Si algún hermano peca en contra de usted, ¿sí? Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, de manera breve. Nosotros podemos ver también ahí, los que quieran leer de manera breve. Dice: porque por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, dice el Señor, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué bendición ver este texto y ver que la disciplina está amparada, no solamente está encomendada, está amparada. El hecho de que Dios hable, la palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo. Eso vemos en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Nuestro Señor les explica a sus discípulos cómo responder cuando un hermano ha pecado en contra de ellos.
Los principios que establece aquí en este texto, aquí son aplicables también a cada situación en la que el pecado afecta al cuerpo de Cristo. Hemos establecido eso, es aplicable a nuestras vidas como iglesia de Cristo. Segundo, el lugar donde se debe darse la disciplina. ¿Cuál es el lugar? Claramente vemos aquí mismo los versículos, desde el principio, los versículos 15, y también vemos resaltados los versículos 18 al 20 que estudiamos. Está confirmada desde el mismo cielo. El cielo lo confirma, tenemos la garantía y el amparo del mismo cielo, e incluso cuando uno ejerce la disciplina conforme Dios ha establecido, Dios confirma que ahí está, donde nosotros, 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Obviamente este texto ha sido mal interpretado, ¿no es cierto? Nosotros hemos pensado que en un culto de oración, nosotros decimos, donde 2 estén reunidos, ahí estoy yo, y si ustedes se ponen de acuerdo en pedir algo, yo les hago. Bueno, no es la explicación no es esa, la interpretación no es esa, perdón. La interpretación es que en el contexto de la disciplina, ahí está Dios confirmando y amparando y diciéndoles más bien, usted tiene el amparo de su Padre, tiene la protección de su Padre, que es lo más importante. El resultado de la disciplina, déjelo en las manos de Dios, mientras nosotros lo hagamos conforme a lo que Dios ha establecido, con la base en el amor, dijimos, ¿no es cierto? Usted cuando habla del amor entiende lo que significa el amor en base a la palabra de Dios. Es un amor que no se interesa por sí mismo, sino se interesa justamente por la persona que está siendo disciplinada. Está preocupado a tal punto de que no quiere que, así como usted como padre, no quiere que su hijo se empiece a descarriar, que sea, no sé, a veces se nos vienen películas a la cabeza, así mismo con nuestro hermano amado en la iglesia. Pero así como hay hijos que les gusta, bueno, a nadie le gusta ser disciplinado de nuestros hijos, como usted cuando era niño. Y nos ponemos como niños malcriados y retobados, y hacemos a un lado que Dios mismo, que nuestro Padre eterno mismo nos está mandando. Él mismo está confirmando este proceso de la disciplina. Sí, esto es algo muy importante para nosotros, que debemos comprender, entender, y por sobre todas las cosas debemos aceptar. Nos cuesta aceptar. Como dicen nosotros, nadie va a alzar la mano si le dice que la disciplina es la evidencia del amor, y si usted cree eso, y mejor dicho, si usted dice que no cree eso, nadie va a alzar la mano a decir, no, yo no creo eso. Pero como dijo, en el área práctica realmente nos damos cuenta de que es como que estuviéramos alzando la mano diciendo, yo no creo eso, que la disciplina sea una evidencia de amor. En la práctica sí estamos mostrando eso, tanto a la persona que es disciplinada como los miembros que proceden a este proceso de la disciplina. ¿Sí? Claramente hemos establecido lugar donde debe darse la disciplina. ¿Dónde debe darse la disciplina? Según este texto, ¿dónde? Si ya vimos que la iglesia somos los llamados, mire, dice claramente establecido que Dios instituyó a la iglesia. Ahí hay una diapositiva en lo que justamente nuestro hermano Maine también habló de qué significa la palabra iglesia, de qué griego viene, de la palabra en griego, eclesia o eclesía, no sé cómo se lee, pero así es, dice, eclesia, que son los llamados afuera o la asamblea. Y los versículos 18 al 20 establecen que el tribunal más elevado para que ejerza la disciplina en la iglesia es justamente, estamos hablando de la iglesia, es la iglesia. ¿Sí? Y vamos a ver un texto que lo confirma también. 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 6. La disciplina solamente debe tener lugar en el seno de la asamblea de Dios, en el seno de la asamblea del pueblo redimido por Dios, comprado. El mismo cielo lo confirma. No hay un tribunal de autoridad superior para el asunto de la disciplina fuera de ella. Fuera de la iglesia no hay un tribunal eclesiástico ni secular, ni etcétera, etcétera. No hay otro tribunal más elevado delante de Dios. El tribunal más elevado es la misma iglesia. Tampoco hay una estructura jerárquica, incluso dentro de la iglesia, acerca de líderes eclesiásticos que actúan como jueces, como una especie de papado que vienen a todos, a este tipo de obispos, no sé, algo que también se mal aplica dentro de algún tipo de religiones, y evidentemente también se mal aplicado dentro de la iglesia evangélica en estos tiempos.
donde dice, no, todo es el pastor como, porque él es el más sabio, porque él es el único autorizado. ¿Dónde vemos eso, que él es el único autorizado? Si la Biblia dice que la persona que tiene que ejercer la disciplina es incluso la persona ofendida, pero en un proceso de amor, de entendimiento. Se asume que cuando usted va a aplicar tiene que entender la escritura, tiene que saber el propósito del ejercicio de la disciplina. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 6 queda claramente establecido lo que el apóstol Pablo también lo menciona y dice: ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleite el juicio, y esto ante los incrédulos. Aquí habla de un orden, miren. Vemos el orden. ¿Quiénes son los que juzgan? La iglesia, los hermanos. ¿Y qué tipo de hermanos? Bueno, habla acerca de que acaso no hay alguna persona sabia, madura espiritualmente entre ustedes que pueda dirigir, que pueda ayudar en este proceso de la disciplina. ¿Qué no hay? Aunque se supone que la iglesia debe buscar constantemente, cada creyente que viene, cada persona redimida que viene a Cristo tiene que buscar esto: entender, conocer a Cristo y obedecer, creer, obedecer su palabra, no solamente conocerlo, para que así pueda también aplicar todo lo que la Biblia nos ha mandado a aplicarla con sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con su amor hacia la palabra de Dios, como dijo también, negándonos a nosotros mismos para servir a Dios. El que quiera seguirme, dijo el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo cuando usted quiera, cuando le dé la gana. Bueno, esa es una decisión constante, es una decisión diaria. Cuanto más cuando tenemos este bendito proceso, esta bendita evidente manifestación de amor en cuanto a la disciplina. Ya cuando estamos hablando de amor, queremos hacerlo de la mejor manera. Y usted no puede crear un método estratégico para que eso pueda ser ejercido y sea visto como realmente amoroso. Y eso es lo que han hecho muchas iglesias. Ponen sus propias estrategias, utilizando más su psicología, confiando más en sí, en su propia prudencia, y no vemos lo que Proverbios 3 mismo dice, que no debemos confiar en nosotros mismos, sino fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Jehová con toda tu vida y no te apoyes en tu propio entendimiento, en nuestra propia prudencia. Entonces nosotros a veces, en cuestiones de la disciplina, muchas iglesias han confiado en sí mismos, en su propia prudencia. Veamos un método que no sea muy, como diciéndole que no es necesaria la palabra de Dios. Ahí estamos haciendo innecesaria, como dije, la palabra de Dios. Estamos diciendo que la Biblia realmente no es útil, no es la única útil, sino que estamos haciendo por sobre la Biblia útil a nuestros propios métodos. Y no es así, jamás ha sido así. Aquí vemos ese orden, que debe haber alguien con un sano juicio, con un gran entendimiento de la palabra de Dios, con un buen entendimiento. Por lo menos no estamos diciendo que conozca toda la Biblia, sea, que bestia, lo mejor de lo mejor. Estamos viendo que una persona redimida ya es apta, mientras va conociendo a Cristo, de ir obedeciendo. O usted no es apto para obedecer a Dios cuando viene a Cristo. Ya somos aceptos, ya somos hijos de Dios, ya estamos, incluso Dios nos va capacitando, ya ha puesto. ¿Acaso usted no tiene el Espíritu Santo como cualquiera de nosotros? Alce la mano quien no tiene el Espíritu Santo desde el momento en que aceptó a Cristo. ¿Quién no ha tenido el Espíritu Santo? La Biblia dice, justo lo que leímos hoy, que es las arras, es una garantía de que realmente usted es un hijo de Dios cuando confiesa a Cristo, cuando confiesa de todo su corazón, cuando ha sido convencido por la palabra de Dios al oír y ha producido fe en usted, y usted ha aceptado a Cristo como su único Señor, el dueño de su vida significa.
y como su único Salvador, el único que les rescata y les salva y le hace merecedor del cielo y la gloria eterna, de la vida eterna, ¿sí? Así es que aquí termina y concluye el apóstol Pablo. No, porque no hay entre vosotros sabio ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que ustedes, hermanos, como entre hermanos, están peleando, discutiendo. Y como no hay madurez, no hay propósito, no hay entendimiento de la palabra, van a los de afuera, como que confían más en las personas de afuera. ¿Cómo podemos confiar en una persona que no conoce a Cristo para que restaure su relación con Dios y con los creyentes? ¿Eso es posible? ¿O hay que tener fe y esperar nomás que eso suceda con los incrédulos? Eso es imposible, porque lo espiritual se ha de discernir espiritualmente, lo carnal, carnalmente. La carne representa en parte la muerte, la corrupción, debilidad, necesidad eterna, mientras cuando hablamos del Espíritu, en Cristo habla todo lo contrario. Hablamos de eternidad, hablamos de sabiduría, que todo eso somos bendecidos al recibir por medio de Cristo en su salvación y evidentemente al meditar en su palabra. Seguimos. ¿Cuál es el propósito? Ya estamos avanzando. Entonces, 1 Corintios 6, ¿cuál es el propósito de todo esto entonces? Si hemos visto qué es la disciplina, el lugar donde debe darse la disciplina, no es afuera, es en la hermandad. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de aplicar? Bueno, así como vemos en Hebreos 12, ¿no? El ejemplo de un padre. Pero yo también pongo el ejemplo de una persona que un hermano utilizó en algún momento, de uno que labra la tierra, de un agricultor que está labrando la tierra. Bueno, un agricultor no solamente dice, tengo el deseo de tener sembrado uvas en este terreno, o sembrar maíz en este terreno, o trigo, y se queda solo con el deseo y el día de mañana ya aparece, porque solo tuvo el deseo y aparece, va a ver en el campo y ha estado crecido y sembrado todo eso. ¿Qué tiene que hacer? Si tiene el deseo, tiene que ir y empezar a preparar la tierra, a sembrar la semilla y luego empezar a trabajar, cultivarla en el proceso. Tiene un tiempo, es un proceso, y así la disciplina nos hace ver que hay un proceso en esta disciplina, ¿sí? ¿Con qué intención? Así como dice que la persona que trabaja con el deseo de disfrutar del fruto de su trabajo, eso mismo es cuando se ejerce disciplina en la iglesia. Estamos trabajando con nuestros hermanos, o están trabajando si nosotros somos en medio de la disciplina. Están trabajando en nuestras vidas con el proceso de disfrutar, justamente de qué, disfrutar de nosotros, disfrutar del uno al otro, evidenciando el fruto de su semilla. La semilla fue la fe sembrada en Cristo y es parte, para que produzca fruto es necesario esta disciplina. Y va a producir un fruto a su debido tiempo, el cual vamos a beneficiarnos todos y cada uno de nosotros cuando usted empiece a vivir y a aplicar en el cuerpo de Cristo el don que Dios le ha dado a usted y a mí, el don o los dones que quizá Dios le haya dado. Y todo eso nos perdemos justamente, terriblemente, por no aplicar disciplina en las iglesias de manera bíblica, ¿sí? Sería irnos más allá de la Biblia y lo que Cristo mismo estableció en su palabra y lo que los apóstoles confirmaron. Si nosotros anteponemos algo a la palabra de Dios o también añadimos algo a la palabra de Dios, ya no sería suficiente, ¿no es cierto? Ya no sería inerrante, infalible, ya no sería suficiente, pero la Biblia es suficiente. Gálatas 6:1 es uno de los propósitos de la disciplina. Miren, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois, se supone, hijos de Dios, espirituales, restauradle con espíritu de ira, de enojo, para que tenga miedo, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta palabra de consideración tiene que ver mucho en el proceso de la disciplina. Usted se considera frágil delante de Dios.
No por el hecho de que usted tenga algo de conocimiento de la palabra de Dios, le da a usted la autoridad para avergonzar al que menos sabe. Porque quizá muchos, por falta de conocimiento, como Cristo también dijo en el pasado, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y muchas veces en nuestra aplicación también, en nuestra aplicación como iglesia, por falta de conocimiento, nosotros erramos y erramos y erramos. Aunque no es un justificativo, jamás es una justificación para decir, es que Señor, nosotros no sabíamos, así es que justificado es. No, no es una justificación. Resalto eso por si acaso se malentiende. No es para que nos justifiquemos la falta de conocimiento, pero sí, muchas veces por falta de conocimiento algunos hermanos erran o erramos como creyentes. Es donde nosotros somos disciplinados o disciplinamos a un hermano que peca, pero no con la intención de vanagloriarnos de nuestro conocimiento y decir, yo conozco, ustedes que poco conocen, pena que me da, en ningún sentido, en ningún sentido. Más bien dice, considerándote a ti mismo con un espíritu de mansedumbre, con la palabra mansedumbre. Y ya se me viene a la idea cuando Cristo habló cómo debe ser nuestro estilo de vida: mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente, inteligentes. Y la inteligencia, la verdadera inteligencia y sabiduría solo viene de lo alto. Esta, la bendita palabra de Dios. ¿Sí? Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿qué dice la Escritura en el versículo 20 de Santiago capítulo 5? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Vosotros, dice, si alguien de entre nosotros, de una familia, usted no se preocupa por si uno de sus hijos se escapa de su casa, no se preocupa si se pierde, no se preocupa usted. Entonces la Biblia dice, mucha mayor preocupación debe tener por cada uno de los suyos dentro del cuerpo de Cristo. Porque esa es nuestra, por así decirlo, nuestra mayor familia. Es nuestra familia eterna. Porque lo triste es que a pesar de que tenemos una familia de sangre, muchas de nuestras familias no son eternas. ¿En qué sentido me refiero? En que muchos no han confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Y lamentablemente tienen un tiempo límite nada más nuestro tiempo con ellos. Mientras que entre los creyentes, mayor prioridad. ¿Por qué? Por eso es que la Biblia enfatiza cada vez que la prioridad debe ser mayormente con los de la familia, de la fe debemos hacer el bien. Y cuando hablamos de la disciplina, mucho más es el enfoque de la mayor preocupación que debemos tener. Es donde me voy entendiendo muchas cosas que eran grises, que aparentemente yo comprendía. Por eso digo, espero que en esta mañana sea de grande edificación para nuestras vidas y que el Señor en su misericordia por medio de su Santo Espíritu esté abriendo nuestro entendimiento y que seamos conscientes de que vamos a dar cuentas a nuestro Señor y que nos espera un día un tribunal, el tribunal de Cristo en el cielo. Por eso es donde más debemos procurar la santidad en la iglesia y para eso ejercer la disciplina, porque es necesario. Si es necesario, tenemos que hacerlo y de hecho es necesario. ¿Sí? Hebreos 12, 9 al 11 dice, por otra parte, hablando de la disciplina que nos daban nuestros padres, pero también es bueno y muy edificante también ver que tiene que ver mucho con la disciplina también, como referencia. Nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y les respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando nosotros vamos a ser disciplinados, ¿cuál debe ser nuestro espíritu? ¿Cuál debe ser cómo tiene que estar nuestra conciencia en ese punto? Bueno, dice, así como usted respetaba a su papá cuando era disciplinado, a su papá terrenal, así mismo ahora, mucho más, gócese y ámele a Dios, a su Padre Celestial, cuando somos disciplinados, cuando se está ejerciendo la disciplina en mi vida y en la vida de usted, obviamente. ¿Sí? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de la disciplina que Dios da al hijo que peca, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Para que participemos de su santidad. Así como un árbol que está sembrado en la planta y está creciendo, se está haciendo un árbol y empieza a torcerse. ¿Qué hace en ese caso el agricultor o la persona, el sembrador? No sé, ¿qué hace? De alguna manera pone palitos, no sé, pero trata de corregir a tiempo, cuando todavía no está fuerte
ese palo, por así decirlo, ese tronco, y mientras va creciendo lo va, ya se está mirando, le corrijo. Eso es la disciplina, corregir, para que luego ya no sea incorregible, ¿sí? Me refiero a cuando no es incorregible. La única forma de ser incorregible es cuando literalmente ya ha endurecido su corazón a tal punto de que ha sido entregado a la misma muerte, ¿sí? Que puede ser posible. Estamos hablando en el contexto, obviamente, cristianos, solo creyentes, porque la disciplina no se puede ejercer a un incrédulo, ¿sí? Cuidado, solo a creyentes. Y cuando hablo de muerte, no hablo de muerte eterna, sino hablo de muerte física, porque realmente Dios es el que ama disciplina, y la disciplina es de parte de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de la protección de Dios, que es la iglesia, el cuerpo, el amparo de la familia en Cristo, luego vamos a ver que el proceso, vamos a ver que después de tratar de corregir uno a uno, y si no hay arrepentimiento en la persona que ha pecado, y se van con 2 o 3 testigos y aún así sigue endureciendo su corazón en resentimiento, en lo que sea, hay otro tercer paso, de que hay que decirlo a la iglesia, y no con la intención, como dije, de dañar. No, desde el principio viene, la disciplina va de menos a más, y tiene que ser equilibrada, tiene que ser discernida a la luz de la palabra de Dios, en base a todo lo que hemos escuchado, en base al amor, en base a la mansedumbre, en base a considerarme a mí mismo, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que yo veía, digo, tan necesario decir, pero no hay tiempo, trato de resumir, y espero que pueda eso ser suficiente en parte para que se comprenda el enfoque de la disciplina, ¿sí? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, sí, porque por eso mismo decimos, no es agradable imponer la disciplina, pero viene a ser apetecible en el sentido de lo que llega a producir, Al principio es como triste, ¿no? Pero usted ya sabe que lo va a hacer con espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas 6:1, considerándose a usted mismo, porque nosotros somos frágiles, todos y cada uno. No sea que nosotros también seamos tentados y caigamos también en lo mismo. No podemos decir que estoy libre de caer en ese tipo de pecado, de cualquiera que sea el caso. Cada vez somos más frágiles y más frágiles, y somos más débiles, y Dios nos va mostrando eso, de que no somos suficientes, no somos nosotros suficientes, de hecho no somos autosuficientes, sino que somos dependientes, totalmente dependientes de nuestro Señor. Y Dios ha establecido que esa dependencia sea evidente justamente entre creyentes. Nosotros dependemos del uno al otro para dirigirnos. Obviamente, ¿quién nos dirige? Cristo, que es la cabeza. Y como miembros nos dirigimos conforme la cabeza manda, conforme la cabeza ordena, así como el cerebro. El cerebro está trabajando ahorita y me hace que mueva mi mano izquierda, mi mano derecha, que mueva. Así es Cristo, ha establecido así. ¿Sí? Amén. Continúo. El propósito no es echar a las personas, como dije, de la iglesia. El propósito ya vimos: restaurar a la comunión al hermano que ha pecado, a la comunión con su Señor, y por ende con el cuerpo, con la iglesia, y nosotros gozarnos como un buen padre que se goza por su hijo que regresa a una comunión sana con él. El propósito no es echarles de la iglesia, avergonzarles, ser arrogantes espirituales o jugar a ser dioses nosotros, en ejercer porque tengo autoridad, porque soy el líder. No es eso, no es jugar a ser dioses o ejercer autoridad y poder de una forma que no es bíblica. El poder viene de Dios, el poder está en ejercer y ejecutar la palabra de Dios tal cual Él la ha establecido. Tercera de Juan, versículos 9 y 10 nada más, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Yo menciono este texto como una referencia de que no debe ser nuestra actitud esa, como un líder en la iglesia que se cría como yo soy el dueño de la iglesia, a mí tienen que venir todos yo soy quien autoriza quién sí y
y quién no. ¿Qué no o qué sí? No, más bien esta es una referencia muy evidente de que no debería ser utilizada desde esa perspectiva la disciplina, porque el propósito no es ese, no es jugar a ser dioses o arrogantes espirituales, como este que quizá en su leve, o no sé, puede haber sido mucho conocimiento que tenía Diótrefes de la palabra, pero en cuanto a la aplicación, podríamos decir que su corazón estaba lejos de Cristo, no sé. Vemos en Mateo capítulo, el versículo 15 nuevamente, en Mateo 18, 15, note la expresión, lo que dice, si un hermano dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele, hablando de la disciplina, de ejercer disciplina, estando tú y él solos. ¿Qué pasa si él te oyere? Mire la expresión, dice, has ganado a tu hermano, si le oye. La palabra oír no solamente significa que le esté oyendo físicamente nada más, pero está volando en su conciencia, en su vida, dentro está volando. Como dice, aquí están los cuerpos, pero no sé dónde está su entendimiento, no sé dónde está su mirada, no sé dónde está su enfoque ahorita. Asimismo dice que no debemos, más bien que, mejor dicho, la palabra de Dios dice que si él oye, oír con mansedumbre, oír con la intención, oír en el contexto cuando la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿En qué contexto? ¿A qué se refiere? ¿En qué punto se ve evidenciado este tipo de oír? Bueno, no es solamente oír con sus oídos, sino oír con el alma, oír con todo su ser, abrazar y confiar en Dios por ser la palabra de Dios. ¿Sí? A eso dice, si esta persona oye con esa conciencia realmente de querer ser restaurada, de querer ser confortada, de querer ser vuelta colocada a su lugar al que estaba anteriormente puesto, antes de que cayera en pecado. Bueno, la Biblia dice, has ganado. Esta palabra dice que en el término griego, la palabra en griego, habla de una acumulación de riqueza. Y qué importante ver la expresión o la palabra, el término original en griego. Eso expresa o eso presenta al creyente que ha pecado como la pérdida de un tesoro, como la pérdida de un tesoro valioso. Para Dios, cada hijo suyo, cada creyente es un tesoro valioso. Todos valemos por igual. ¿Quién puede decir que vale más que otro hermano en Cristo para Dios? ¿Quién puede decir eso? Con fundamento, con algo, con peso. Nadie. Porque la Biblia ve al creyente a todos por igual, con el mismo valor. No es que incluso en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla acerca de la importancia de los dones, bueno, ahí habla acerca de que todos los dones son importantes y todos tienen el mismo propósito, la edificación del cuerpo. Nadie puede decir porque no soy ojo, no soy del cuerpo o no soy muy importante, etcétera, etcétera, etcétera. Cada miembro es importante delante de Dios. Entonces esta expresión en el contexto de la disciplina dice, si te oyere has ganado, presenta al hermano en Cristo como la pérdida de un tesoro valioso. Cada alma es un tesoro para Dios y de grande valor. Así que debemos trabajar, o sea, la palabra de Dios nos demanda que debemos trabajar en esto. O sea, debemos trabajar ¿para qué? Para restaurar al hermano o hermana que ha pecado. No dañarle. No ofenderle, no solamente, no avergonzarle y provocarle heridas, como dijimos, lo que no es la disciplina, sino todo lo contrario, restaurarle como usted ama, así como ama a su hijo, demasiadamente, que no hay palabras para explicar cuánto le ama a usted, y trata de demostrarlo aún en lo poco y en lo poco. Bueno, Dios nos ha dicho que esa es la forma de demostrar que realmente amamos y que debemos tener ese corazón restaurador del buen pastor. ¿Cómo es el buen pastor? La parábola del buen pastor, ¿qué ha hecho el buen pastor? Por una oveja. Bueno, esta parábola sí hemos escuchado, ¿no es cierto?, del buen pastor. ¿Qué hizo el buen pastor por una de sus ovejas que se descarrió? Dijo, bueno, es solo una. No importa, tengo todavía 99. Es solo una. No es importante, ¿no es cierto? Solo una. Solo una. ¿Qué importa? ¿Un creyente más, un creyente menos? ¿Qué importa? ¿No importa? Sí importa. Y nos debe importar al punto de que no podamos vivir en paz hasta tratar de conseguir y tener ese corazón amoroso como el del buen pastor.
El apóstol Pedro, en una de sus epístolas, él escribió que, recordando lo que Cristo le dijo en la gran comisión, cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y dijo: sí, Señor, te quiero, yo te quiero, te amo, tú lo sabes todo al final. Entonces apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta. El apacentar las ovejas tiene que ver con la preocupación. Y justamente con este proceso, cuando alguien peca, el proceso de la restauración por esa misma preocupación que tiene por esa oveja. Porque el príncipe de los pastores ha de demandar por cada uno de los miembros de su iglesia. Se da cuenta que nosotros podemos ser edificación o piedra de tropiezo en este proceso de la disciplina. ¿Qué quiere ser usted? Edificación, porque ese es el propósito, restaurar. ¿Quiere ser de edificación en el proceso de restauración como creyente? ¿O no quiere involucrarse, que no es mucho compromiso, preferible, no, dejémosles nomás solo a liderazgo? Ellos son. Aquí la Biblia establece que solo es el liderazgo. No es responsabilidad de toda la iglesia el preocuparnos los unos por los otros, el aplicar la disciplina. Es responsabilidad de toda la iglesia, es responsabilidad de todos. Y acá, 1 hora más. ¿Cuándo y cómo debe ser aplicado a la disciplina? Cuando existe un pecado, bueno, aquí hay varias razones. 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2, hemos evidenciado que aquí en este caso, en la iglesia de los Corintios, había un pecado claro, en delito flagrante, por así decirlo, inconfesado, obviamente, y serio en la iglesia. Ese es un caso donde debe y cuándo debe ser aplicado la disciplina. No se debe aplicar porque a mí me da gusto de hacerlo y porque yo creo que soy más inteligente que los demás. No, más bien en toda humildad, con mansedumbre. Eso es ser ejemplo de la grey, con toda humildad. Cristo bien siendo el modelo, el ejemplo supremo en todo. Cristo es el ejemplo supremo de sumisión. Cristo es el ejemplo supremo de humillación. Cristo es el ejemplo supremo de todo lo que usted se le venga en mente. ¿Sí? Cuando un creyente rechace la enseñanza bíblica y vive en clara contradicción a ella, bueno, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 15 también vemos un caso de eso. Por falta de tiempo usted puede anotar, y como dijo nuestro hermano Mainer, también usted anote y sea como esos hermanos de Berea en cuanto a nuestra aplicación, conscientes de nuestra necesidad y nuestro entendimiento, y así podemos confirmar si realmente ha sido la palabra de Dios para su edificación, ¿sí? Cuando un creyente rechaza, ya vemos, la enseñanza bíblica, ahí es cuando debe ser aplicado la enseñanza. Alguien que esté rechazando, dice que es creyente, pero rechaza la enseñanza bíblica. Protesto, yo no estoy de acuerdo con eso. Y empezamos a razonar y empezamos. Y eso produce, ¿qué produce? Hay casos en los que he visto hermanos valientemente, pero con amor, aplicando esto con personas que se han opuesto a la palabra de Dios. Están escuchando y se oponen y empiezan a contradecir y ponen en duda a los débiles de la fe. Y muchos, lamentablemente, en su debilidad y en su fragilidad, siguen a lo que mejor les conviene, en vez de razonar y a la luz de la palabra y buscar y meditar en la palabra de Dios y decir: no, voy a ver quién tiene la razón. Quizá este hermano que está debatiendo, quizá tenga la razón. No es esa la posición de muchos. La posición de muchos es que seguir lo que más les conviene en su perspectiva humana, no dentro de la perspectiva de Dios, tristemente. Pero así es que ahí es donde no debemos arriesgarnos. No debemos arriesgarnos, y ahí es donde yo acepto esa valentía y yo digo: qué valor. Y yo también quiero ser un hombre de valor en ese sentido y corregir eso a tiempo antes que empiece a dañar. La Biblia dice que no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando esto se habla en referencia al pecado, cuando está en la iglesia, una manzana podrida dentro de muchas manzanas tan perfectas y buenas, van a ser dañadas solo por una que está podrida. No es que, no importa una podrida, dejémosle nomás, quizá con todo lo que está sano el resto de manzanas, por arte de magia le curen a esta manzana podrida. No, eso no va a pasar.
No debemos, como dijo nuestro hermano Michael, perdón, nuevamente, lo que dice la palabra de Dios. No debemos hacer concesiones en cuanto al pecado. Tenemos que mejor dicho, no debemos tolerar el pecado en ese sentido y jugar con el pecado. Es como jugar con fuego, ¿no es cierto? Otro, ¿cuándo debe ser aplicada? Debemos aplicar la disciplina tanto a las actitudes como a las acciones. Pecaminosas, evidentemente, pecaminosas. Todas esas actitudes pecaminosas que afectan a la iglesia o que pisotean el nombre de Cristo. Usted que estudia la Biblia se va a dar cuenta. Usted que estudia la verdad va a reconocer la mentira. Usted que conoce la verdad sabe que es libre de alguna manera de todos estos engaños. Ya termino, ya me está recordando el reloj. Antes ha puesto alarma, no sé quién dio poniendo para que termine. Gracias. Cuando un creyente evidencia hipocresía clara, Gálatas 2, capítulos 11 y 13. Leamos de manera breve Gálatas 2, versículos 11 y 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participan también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. ¿Se dan cuenta del peligro de todo esto, de ser permisivos? Pero pasa, y pasará. Eso es parte. No le estoy diciendo eso para que digan, ¿cómo no se puede evitar? No, por eso Dios mismo ha dado ejemplos. Toda la escritura fue escrita ¿para qué? Para nuestra enseñanza fue dada. Todos estos casos, todo lo que vemos en la Biblia es justamente para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para que nosotros podamos ver lo que debemos y lo que no debemos hacer, cómo debemos y cómo no debemos hacer. ¿Sí? Que es necesario antes de que el resto empiece a seguir. Imagínense. ¿Quién podría decir Pedro, Bernabé, grandes siervos de Dios y viviendo en hipocresía? La hipocresía es algo con lo cual tenemos que luchar constantemente. Hoy día les un río, más luego no. Por eso roguemos a Dios que realmente no sea, porque tarde o temprano la verdad sale a la luz. La verdad sale a la luz, porque está ahí, como dice, se me va el texto, no sé, ¿dónde está su tesoro? Ahí está su corazón. Así es. O donde está su corazón, ahí está su tesoro. Bueno, se me fue, perdón. Entonces, viendo todo eso, ¿cómo se aplica la disciplina? Versículos 15 de Mateo 18 al 17. Va de menos a más. Primero dice 1 a 1. Luego, con 1 o 2 hermanos. Esto se supone que maduros en la fe. Eso tiene que ser conciliado, tiene que ser meditado. No se tiene que decir por decir y aplicárselo por aplicárselo, como lo hemos ya declarado. Tercero, se van dando cuenta que va de menos a más. ¿Y qué temerosos debemos? No debemos desear llegar ni al segundo ni al tercero, peor al último paso. Debemos desear y debemos orar, como dice la Biblia, debemos orar mucho. Si hay un caso de pecado, que se tenga que aplicar la disciplina. Debemos orar demasiado, meditar mucho, para que cuando vayamos con el hermano, de alguna manera, Dios en su misericordia prepare ese tiempo. Dios va a obrar, ¿sí? No debemos decir que lleguemos, pero aquí dice, si llegara el caso, porque se dan constantemente, hoy en día por la dureza del corazón del hombre. 1 a 1, luego, uno o 2 más hermanos, bueno, ese es cómo se aplica. Luego dice, si no hay arrepentimiento, dice la iglesia. Y por último, si insiste en endurecer su corazón y no arrepentirse, la Biblia dice, tenlo por gentil y publicano, el versículo 17. Tenlo por gentil y publicano. En 2 Corintios, capítulo 5, versículos 2, versículos 4 al 7, 9 al 11, habla acerca de cómo debe ser nuestra actitud con ellos. Dice que muchas veces incluso ni siquiera tengamos comunión con aquellos que se hacen llamar hermanos, y si haciéndose llamar hermanos, viven vidas desordenadas, en pecado, y no les importa dañar o ser de mal ejemplo para los demás. La Biblia incluso dice hasta tal punto
Pero no con el propósito de decir, expulsémosles y se va. El apóstol Pablo, aunque fue duro, aplicó esto también. Creo que con Himeneo y Alejandro. Los entregué a Satanás, dice, ¿para qué? Para que quizá ahí, de alguna manera, nunca van a estar bajo la protección de Dios, el creyente, si es creyente. Porque mucho, incluso cuando habla acerca de la instrucción de la cena del Señor, ¿se acuerdan que dice, examínense? Porque si nos examináramos más, no habríamos muchos enfermos y debilitados. No habrían muchos de ustedes enfermos y debilitados en la iglesia. Porque están abusando de los mandatos de Dios. Solamente por cumplir tradiciones, nada más. Pero no por tener y por buscar, anhelar, tener un corazón más limpio conforme al corazón de Dios. Entonces ahí es donde el apóstol Pablo también empezó a disciplinar estas cosas. ¿Sí? Termino. Deben aprender, ahí están los textos. 2 Corintios 5, 2, 4, 7, 9, 11, 1 Timoteo 1, 20, 2 Tesalonicenses 3, 15. Deben aprender por las consecuencias, quizá ya como último recurso. Deben darse cuenta que todo acto toda decisión tiene consecuencias. Usted toma una buena decisión, tiene una buena consecuencia. Toma una mala decisión, va a tener también tristes. Las consecuencias están en las manos de Dios, no en la suya. No es que usted está planificando, no, yo planifico pecar unos añitos, luego me voy a comprometer con el Señor como creyente, luego me voy a comprometer. Cuidado porque las consecuencias pueden ser grandes. Y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, porque solo Dios se encarga de las consecuencias. Y usted tiene que hacerse responsable de ellas. Dios es un Dios perdonador, perdona todo tipo de pecados, porque si alguno hubiera pecado, 1 de Juan, lo que también anunció nuestro hermano, nuestro pastor también, Mayna, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No esperemos y no negociemos con el pecado, como ya dijo. Más bien busquemos la santidad poco a poco y esforcémonos y reconozcamos que cada vez somos más frágiles. Pero cuando reconocemos que más frágiles somos, es como dijo el apóstol Pablo, es cuando más fuertes somos en Cristo. Es cuando más fuertes somos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque me gozo en mis debilidades, no en mi conocimiento, no en mi supuesta elocuencia, nada de eso, porque para Pablo era basura, y así que todo lo que usted tenga en mente que considere bueno fuera de la palabra de Dios es basura. Y si usted considera así como basura, realmente decir, al punto de vivir para Cristo y en toda su debilidad reconocer que realmente esfuerzo en Cristo que le fortalece en cualquier situación y circunstancia a la cual estamos siendo acechados en el proceso de crecimiento de nuestra santidad. Romanos 16, 17, 18, la Biblia dice, para que así seguir animándome a que se arrepienta y aprecie la comunión. Segunda Tesalonicenses 3:15, el proceso no es que ya una persona que ha sido ya entregada a Satanás, por así decirlo, como la expresión que utiliza el texto, no quiere decir que usted ya no se preocupa por él. De alguna manera dice que ya no tenga comunión. No quiere decir que usted ya no se preocupe por él, orando por él, y cada vez que le vea, tratar de incluso predicar el Evangelio, porque quizá sea necesario recordarle el Evangelio. Quizás sea necesario, porque no sabemos de aquí si las personas que se endurecen y no se arrepienten y el que se llegue a aplicar este proceso de disciplina, sabemos si realmente serán creyentes. No sabemos. Y quizás necesite hablarle más bien, necesitamos predicarle el Evangelio, porque quizás solamente vivía religiosamente y no como creyente. ¿Sí? Pongámonos de pie, perdón hermanos que les diga eso, para despedirnos en oración. Agradezco su atención. Quería hablar un poco acerca de cuando se ejerce también disciplina en cuanto al liderazgo, pero la Biblia dice también, habla de los requisitos, solo para terminar, habla de requisitos en el liderazgo, y uno de ellos es que sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Usted puede leer 1 Timoteo capítulo 3, ahí va a darse cuenta de los requisitos, no puestos por el hombre, sino puesto por Dios. Es el estándar santo que Dios estableció. Y cuando hay un pecado en el liderazgo, no tiene que ser tomado a la ligera, tiene que sí ser investigado, pero si se confirma ese pecado, no tenemos que tomarlo a la ligera. Si ya va en contra de los requisitos que Dios ha establecido, ya no está apto. Pero ese creyente puede ser restaurado a la comunión, ya no quizá a la predicación, porque el liderazgo de alguna manera representa el llevar. El liderazgo tiene que representar ejemplo.
Y si ya no ha sido ejemplo, si ha perdido esa irreprensibilidad, por obediencia, debemos estar dispuestos a aceptar lo que Dios ha dicho, a aceptar el amor de Dios, que sí, que nos permite nuevamente establecer la comunión en la hermandad y con Cristo, pero ya no, quizá como antes, el privilegio que usted tenía de servir. ¿Sí? Oremos, hermanos. Amado Señor, queremos agradecerte por habernos permitido disfrutar de ya dos temas importantes en cuanto a tu plan, Señor, para nosotros como iglesia. Prepara nuestro corazón para todo lo que en las siguientes exposiciones que tengamos en esta mañana, Señor, y tarde. Gracias, bendito Padre, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es el poder para que nosotros podamos ser sostenidos, fortalecidos, alimentados, Señor, espiritualmente. Guíanos, Señor, porque tu palabra es suficiente a que nosotros podamos aceptar eso con convicción, con seguridad, a tener fe realmente, Señor. Alimenta nuestra fe débil constantemente, moldéanos, Señor, y hágase tu voluntad por sobre todas las cosas, Señor. Así como tú has confirmado tu presencia en medio, Señor, del ejercicio de la disciplina, nosotros confiados en eso, Señor, queremos hacerlo, pero no de la manera ligera, no de una manera ligera, Señor, sino realmente de una manera temerosa delante de ti, porque somos quienes un día daremos cuenta, te daremos cuenta, Señor, de todo. En el nombre bendito de Cristo, mi Señor y mi Salvador, exaltando tu santo y precioso nombre, oramos y te agradecemos y seguimos, Señor, aquí esperando y a seguir recibiendo tu palabra. Amén y amén. Gracias, hermanos, perdón por esos 2 minutos que me pasé. Sí. Queremos agradecerle a mi hermano Jonathan y gracias a Dios también por el mensaje de parte de nuestro Señor.